Permítame decirle que durante los domingos anteriores hemos estado hablando acerca de la importancia de renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Es muy importante. Y hemos estado hablando acerca de esto y de la importancia de no amoldarnos o acomodarnos a las formas o estructuras de pensamiento del mundo, es decir, de las personas no creyentes en el Señor, del mundo como un sistema de antivalores. Y eso es muy importante entonces tenerlo en cuenta. Ahora, el domingo anterior estuve hablando acerca de a qué se refería Pablo cuando dijo que no nos ajustáramos a los pensamientos del mundo. ¿Cuáles eran las formas de pensamiento de ese tiempo por allá entre el año 53 y 54 después de Cristo, cuando Pablo escribe la carta a los romanos a las que se estaba refiriendo Pablo? ¿Y qué relación tenían esas formas de pensamiento de aquel entonces con las de hoy? Y cómo nosotros entonces no debemos, por mandato de las Sagradas Escrituras, ajustarnos a esas formas de pensamiento. Ahora, surge una inquietud y es si no debemos el llamado por parte de las Sagradas Escrituras y que hace el apóstol Pablo a los creyentes es a no ajustarnos, a no acomodarnos a las formas del pensamiento de un mundo sin Dios, de un mundo no creyente, de un mundo que no ama a Dios. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros guardar nuestra mente? Y de eso es un poco más acerca de lo que quiero hablarle hoy. Pablo le escribe a los romanos y le dice, renueve sus mentes. Pero cuando le escribe a los filipenses, les habla acerca de cómo guardar su forma de pensar a fin de que puedan gozar de una buena salud mental. Creo que eso es importante en este tiempo, hablar acerca de una buena salud mental, en medio de un tiempo en el cual vivimos que muchas personas están tomando la opción de quitarse la vida. Muy bien, mire lo que dice las Sagradas Escrituras. Tenga la amabilidad de seguir conmigo la lectura. Versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. No sé si usted se ha percatado, pero en las cajetillas de cigarrillo, como en las botellas de licor, por lo general siempre dentro de su etiqueta hay una frase que advierte que el uso excesivo de estas es perjudicial para la salud. Bueno, igual, yo quiero advertir que pensar equivocadamente también es perjudicial para la salud. No sé si de pronto puede compartir ese pensamiento conmigo, pero pensar de manera errada, pensar de manera equivocada, también es perjudicial, no solamente para la salud física, sino también emocional y espiritual. No podemos negar que como seres humanos, como personas, como individuos, que hacemos parte de una familia y esa familia hace parte de una sociedad, nos vemos expuestos constantemente a pensar de manera negativa y mucho más en una sociedad como la que vivimos, que es tan inestable y tan cambiante. Los seres humanos, independiente de si somos creyentes en el Señor Jesús o no lo somos, nos vemos enfrentados a todo tipo de malos pensamientos, de pensamientos equivocados, de formas de pensar erráticas, las cuales se originan a través de una serie de circunstancias adversas y sentimientos negativos, tóxicos, como son la depresión, la autocomiseración, la preocupación, el miedo, las iras, el enojo, el orgullo, la amargura, el resentimiento. Todas estas tipos de sentimientos generan en nosotros una gran cantidad de pensamientos. En la mayoría de ellos son pensamientos equivocados, pensamientos insanos. Ahora, el punto con estas formas de pensamiento errado, equivocado,
es que nos conducen a formas de conducta erradas, equivocadas, contrarias a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia enseña y define que cuál es el pensamiento de una persona en su corazón, tal es él. Proverbios en el capítulo 23, versículo 7, Salomón enseña esto. En otras palabras, lo que está diciendo es, tú te comportas según tu pensamiento. Lo que tú piensas lo traduces en acciones, en actitudes. Uno es, escucha, lo que piensa. Así que la pregunta es, ¿qué estamos pensando? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿En qué pensamos? ¿Usted quiere saber qué piensa una persona? Mire cómo se conduce e inmediatamente se dará cuenta qué es lo que está pensando, qué es lo que hay en su interior. Por eso la importancia de renovar constantemente nuestra manera de pensar, de revisar el cómo estamos pensando. Y que bueno que esa forma de pensamiento esté en línea con la voluntad de Dios. Pues si no está, entonces es importante hacer un alto, un tiempo de reflexión y tomar la decisión de volver nuestra vida y nuestro corazón a Dios. Si deseamos tener vidas estables, vidas bendecidas, en concordancia con la voluntad de Dios, debemos cuidar nuestra manera de pensar. Y la pregunta que surge es, ¿cómo hacemos? ¿Cómo una persona puede cuidar su manera de pensar? ¿Cómo resguardamos nuestra manera de pensar de la influencia de los pensamientos impuros, pecaminosos, tóxicos que prevalecen en un mundo actual, en un mundo sin Dios? Bueno, la respuesta a este interrogante es pensando de la manera correcta. Cuando uno no piensa de manera correcta, de seguro lo hará de manera incorrecta. Si una persona no está pensando en algo bueno, tenga la certeza que terminará pensando en algo malo. La fórmula para no tener malos pensamientos no es tratar de no tenerlos, es tener buenos pensamientos, es pensar de la manera correcta. Tratar de no pensar de manera incorrecta no es asumir una actitud neutra en nuestra mente, sino que es pensar de forma contraria, es pensar de la manera correcta. Y eso es lo que Pablo quiere ahora transmitirle a los creyentes en la iglesia de Filipo. Pablo les aconseja a los creyentes acerca de la forma en que deben pensar y acerca de qué tipo de pensamientos deben tener. Por versículo 4 al versículo 7, Pablo les habla acerca de la forma de pensar. Y en el versículo 8 exactamente les habla acerca de qué tipo de pensamiento de manera específica deben tener. Hoy les estaré hablando de la primera parte. Estaré desarrollando del versículo 4 al versículo 7. Si Dios lo permite, dentro de 8 días estaré compartiendo la segunda parte. Y ya es de manera muy específica cuál es el tipo de pensamiento que debemos desarrollar. Ahora, los creyentes en Filipo deben aprender a diferenciar la clase de pensamiento que deben admitir y la clase de pensamiento que deben desechar para lograr tener una actitud mental sana. Ahora, si para guardar nuestra mente de la influencia de los pensamientos viciados y pecaminosos que prevalecen en nuestro mundo actual, es necesario pensar de manera correcta, entonces el interrogante que debo desarrollar o responder en esta mañana es: ¿cómo logramos pensar de manera correcta según el apóstol Pablo? ¿Cómo, escuche, lograremos pensar de manera correcta según el apóstol Pablo? Bueno, pensamos de manera correcta en primer lugar cuando hacemos del Señor nuestra fuente de gozo. Mire lo que dice por favor el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué Pablo dice esto a los filipenses? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que Pablo busca? Bueno, permítame decirle que lo que Pablo busca a través del regocijo es proteger el corazón y la mente del desaliento que pueden experimentar
los creyentes en la iglesia de Filipo, por causa de la persecución y de la presión que se está dando por parte de los judíos ortodoxos que quieren introducir dentro del cristianismo naciente sus prácticas. Eso es lo que se conoce como judaizar la iglesia. ¿Qué es entonces lo que están viviendo? Que los nuevos creyentes están experimentando una tremenda presión por parte de todos los judíos. Ellos quieren judaizar el cristianismo, la iglesia naciente. Quieren introducir todas las prácticas judías dentro del cristianismo. Y se están enfrentando a una gran presión emocional. Se están enfrentando a una gran presión espiritual. Y esto va a generar un desaliento. Por eso en el capítulo 3, versículo 1, puede ir al capítulo 3, versículo 1, que es el contexto, al capítulo 4, versículo 4 que estamos desarrollando. Mira lo que dice en el capítulo 3, versículo 1, puede leerlo en las pantallas. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Ahora, ¿qué es lo que Pablo quiere proteger según este contexto? La fe de ellos. ¿Qué es lo que Pablo quiere proteger? Su fe. Y eso es lo que está diciendo las escrituras. Pase lo que pase, ustedes deben alegrarse en el Señor. No importa cuál sea la circunstancia, ustedes deben aprender a regocijarse en el Señor, porque esta es la manera en que su fe será protegida, según el versículo 3. Pero el capítulo 3, versículo 1. Pero según el capítulo 4, versículo 4 y todo su contexto, ellos deben alegrarse porque de esa manera será protegida su corazón. La palabra utilizada en el griego, en el original, para corazón, también es traducida como mente. Así que lo que Dios está diciendo es que una manera a través de la cual podemos proteger el corazón, la fe y la mente de las personas y como creyentes es cuando aprendemos a regocijarnos, a estar felices en el Señor Jesús. Ahora, es importante aclarar esto. Pablo no está diciendo alégrense tan solamente. En medio de toda situación sean felices. Porque Pablo no está promoviendo una actitud masoquista. Sería una tontería si Pablo tan solamente dijese alégrense y ya. Cuando sabemos que hay tantas situaciones dolorosas que tenemos que enfrentar de una manera u otra todas las personas. Pero note que Pablo no dice tan solamente alégrense y ya en toda situación, sino que Pablo es puntual y específico. Él dice alégrense, coloca un condicionamiento en el Señor. Es decir, lo que Pablo está diciendo es, ustedes deben hacer del fundamento de su alegría al Señor Jesús. Ahora, es importante aclarar que quien está hablando esto tiene la autoridad moral para decirlo. Cuando usted mira el contexto, se da cuenta que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, escuche esto, lo hace desde la cárcel de Roma. Pablo está preso en Roma por predicar el evangelio de Jesucristo. Ahora, estando preso, Pablo escribe una de las cartas y es la carta a los filipenses, y es una de las cartas que dentro de su temario, dentro de sus características, se habla de el gozo. Esta es una carta que anima y que motiva a los creyentes a alegrarse, a estar felices en medio de toda circunstancia por causa de la unión que el creyente tiene con la persona de Dios. Ahora, la pregunta que uno debe hacerse es, pastor, ¿cómo es posible que alguien estando en la cárcel pueda escribir una carta donde se motive a las personas a estar felices? ¿Cómo alguien estando preso pueda motivar a otro a que sea feliz? Bueno, es posible porque la alegría de Pablo no depende de la libertad o de la cautividad, sino que depende del Dios que tiene en su corazón. Y esto nos enseña que la alegría de un creyente no se fundamenta en las buenas circunstancias, sino que se fundamenta en el tener a Dios en el corazón. Es decir, los creyentes somos felices independiente de las circunstancias que vivamos por tener a Dios en nuestro corazón. Amén. Y eso es importante comprenderlo.
Sabe, Pablo le está transmitiendo a los filipenses y les está diciendo, la alegría de ustedes no depende si están siendo perseguidos o no por los judaizantes. La felicidad de ustedes depende del Señor Jesucristo, quien moraba ahora en el corazón de ellos. Y cuando actuamos y pensamos de esta manera, no solamente nuestra fe es guardada, sino que también nuestras emociones son guardadas. Pero regocijarse en el Señor no solamente protegería el corazón contra el desaliento, sino que también lo protegería contra la división, la amargura que generan las desilusiones que las personas pueden causarnos. Si usted mira ahora el contexto del pasaje, por favor vaya al versículo 2 y al versículo 3 del capítulo 4. Hay una situación dentro de la iglesia de Filipo. Hay dos hermanas muy colaboradoras, Evodia y Síntique. Tiene un buen nombre para colocar si estaba buscando. Evodia y Síntique eran dos hermanas que, según Pablo, habían servido mucho al Señor. Resulta que han tenido una situación, han tenido una discrepancia, una contrariedad, no de creencia, no doctrinal, sino de forma, de métodos. Porque Pablo dice, tengan un mismo sentir, no dice tengan una misma creencia. Así que el problema entre Evodia y Síntique no tiene que ver con un tema doctrinal, tiene que ver con un asunto de forma. Ahora, ¿cuántos saben que dentro de la iglesia se generan muchas veces situaciones que no son fáciles dentro de las personas? Por causa de las formas y la diversidad de formas dentro de la iglesia. Las personas esperan y dicen cosas como, o las personas esperan que todo mundo en la iglesia sea perfecto. No existe una iglesia perfecta. Y si existe, por favor, no me la muestre, porque de seguro si voy la daño. Y tampoco le aconsejo que vaya. Los seres humanos somos totalmente imperfectos. La iglesia no es un lugar perfecto. La iglesia es un lugar donde van personas imperfectas que están en un proceso de perfeccionamiento, dice la Biblia, enseña la Biblia. Y estamos siendo perfeccionados por causa de la obra de Dios en nosotros, pero no somos perfectos. Así que asistir a una iglesia requerirá muchas veces de paciencia y tolerancia. Siempre encontraremos personas dentro de esta que hacen las cosas de forma diferente. Tenemos la misma fe, el mismo Señor, pero hacemos las cosas de manera diferente. Hay quienes adoran al Señor de una manera muy tranquila, muy pausada. Hay quienes escasamente levantan sus manos, hacen una palma con suavidad, aman al Señor, adoran al Señor. Pero hay otros, está claro, que necesitan mucho espacio para alabar al Señor. Porque usted la ve que ellos se mueven, levantan las manos, hacen palmas y a lo mejor hasta así gritan, ¡wow! ¡Aleluya! Y habrán formas diversas. Tenemos la misma creencia, el mismo Señor, pero formas diferentes de manifestar y de comunicar nuestra fe. Y eso nos coloca frente a un desafío. ¿Cuál? El desafío de la tolerancia. Ahora, aquí en Filipos ocurría algo. Hay una situación entre Evodia y Síntique. Y Pablo les está diciendo, ustedes tienen que arreglar esta situación por testimonio a la comunidad. Pero luego Pablo les exhorta a regocijarse en el Señor. ¿Por qué? Porque quien hace del Señor la base de su felicidad, le será prácticamente imposible sostener un enojo con una persona con la cual está comprometida en una misma fe. Una consecuencia natural de regocijarse en el Señor por algo es la imposibilidad de quejarse de una misma cosa. Para perdonar a una persona, primero tengo que dejar a un lado mi amargura o el resentimiento que pueda albergar contra ella. Pero sí, escuche esto. Pero
Si estoy lleno de gozo y de regocijo por causa de que Cristo habita en mí, por causa de la relación que tengo con Dios, por causa de todo lo que Dios ha hecho en mí y por mí, entonces difícilmente habrá lugar en mi corazón para albergar el resentimiento y la amargura. En el corazón del ser humano hay espacio, o sea para el regocijo en el Señor, o sea para el dolor y la amargura que nos puedan causar las personas muchas veces. No podemos negar que a través del diario vivir encontraremos personas, nos relacionaremos con ellas y muchas veces ellas en su imperfección nos van a lastimar o nosotros les vamos a lastimar. Pero la manera de mantenernos sanos, escuche esto, la manera de poder mantenernos sanos es aprendiendo a hacer del Señor nuestro regocijo. Ahora, escuche esto porque creo que es importante para usted. Un corazón de un creyente está lleno de regocijo cuando éste logra interiorizar, reflexionar acerca de lo que significa su unidad con Dios. La Biblia nos enseña que en la unidad con Cristo, Pablo a los filipenses a través de su epístola se lo enseña, la unidad con Cristo nos brinda aceptación. ¿Qué es lo que los seres humanos más buscamos? Aceptación. ¿Por qué la gente hace lo que hace por aceptación? ¿Por qué los muchachos se suicidan a través de estos retos virales? Por aceptación. ¿Por qué hay gente que hace lo que hace por aceptación? Por no quedarse atrás. ¿Por qué la gente compra lo que compra y cae en el consumo por aceptación? ¿Por qué la gente viste muchas veces como viste buscando la aceptación? Y muchas de las cosas que los seres humanos realizan las hacen en la búsqueda de la aceptación. Pero la aceptación es algo que yo encuentro cuando me acerco a la presencia de Dios. E independiente si las demás personas me aceptan o no, yo soy una persona aceptada. Y no solamente soy aceptado, sino que también soy amado por el Dios del cielo. Y en ese amor Él tomó la determinación de perdonar mis faltas. Así que en Dios somos aceptados, amados, perdonados y salvados. Y cuando uno piensa en esas cosas, entonces hay una gran razón para uno ser feliz. Independiente si de otro te quiere o no. Si usted le preguntase a mi esposa si yo soy su felicidad, no se aterre en decir que ella le dirá que no. ¿Dónde estoy? En una iglesia. Si usted me preguntase que si la pastora es mi felicidad, yo le tendría que decir que no. ¿Tienen un mal matrimonio? No. En este mes vamos a cumplir 19 años de vida matrimonial. Estamos de luna de miel este mes. Entonces usted ha hecho una negación al dolor, tampoco. Ni viceversa. Mi esposa no es la base de mi felicidad ni de mi contentamiento. Ni yo lo soy el de ella. Ni tampoco lo son nuestros hijos, ni el ministerio, ni las personas que me rodean, ni el trabajo, los bienes, la profesión. Ella es parte de mi felicidad, sí. Yo soy parte de su felicidad, sí. Mis hijos son parte de mi felicidad, sí. Yo soy parte de la felicidad de mis hijos, sí. Ustedes son parte de mi felicidad, claro, pues son la iglesia que pastoreo. Y a lo mejor pueda que yo también lo sea para usted. Y las cosas que poseemos y los logros que hemos alcanzado en la vida son parte de nuestra felicidad, pero no son la base de nuestra felicidad. Porque el día entonces que ella no esté y que Dios la llame a su presencia o me llame a mí, entonces ese día sería el día más triste, más oscuro, y de ahí en adelante va a morir de tristeza y de depresión. ¿Por qué? Porque la base de su felicidad fue quitada. El día que nuestros hijos partan de casa y tengamos el nido vacío que llaman, entonces se habrá acabado la alegría en nuestra casa, porque la base eran ellos. Y no es así. La base de la felicidad y del regocijo de todo hijo de Dios, de toda persona creyente, es tener a Dios en el corazón. Es Dios y es algo que nunca va a acabar. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios siempre permanecerá. Será fiel. Así que todas las cosas sobre las cuales las personas comúnmente
que no creen en Dios hacen de la base de su felicidad para nosotros solamente son parte de ella, pero no son la base. ¿Cuál es la base? La base es Cristo. Es decir, con ella o sin ella, conmigo o sin mí, ella seguirá siendo feliz. ¿Saben por qué? Porque hay un Dios que habita en su corazón. Por eso es que cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia cautivo bajo el reino de Nabucodonosor, Dios envía al profeta Jeremías para decirle a ese pueblo: alegraos, regocijaos, denle mujeres a vuestros hijos, denle marido a vuestras hijas, tengan hijos, multiplíquense, construyan casas, trabajen, oren por la paz de los que los llevaron cautivos. Y uno diría, pero ¿por qué a Dios se le ocurre eso? ¿Cómo es que los están llevando cautivos, esclavos? Los babilonios los han conquistado y ahora los llevan cautivos, y Dios les está diciendo que sean felices cuando ahora han sido desarraigados de su tierra, de su patria. Bueno, Dios puede decir eso porque la enseñanza que está a través de toda la Biblia es que la felicidad de un hijo de Dios, la felicidad del pueblo de Dios, no depende si es libre o es cautivo, sino que la felicidad de un hombre y del pueblo de Dios depende de tener a Dios en el corazón, de saber la clase de Dios que tenemos en nuestros corazones. Y eso le da sentido a nuestras vidas. Amén. Por eso es que usted en un velorio de cristianos ve la gente tranquila, adorando al Señor, charlando, algunos hasta riendo. Una actitud cínica, no, una paz y un regocijo. Sabemos que esa persona está con el Señor y eso nos da la alegría y la paz. Ahora, el bienestar mental de un creyente o de una persona no radica en que tenga su gozo en las circunstancias favorables que lo rodean. No pretenda encontrar, estimado amigo y hermano, el gozo en las diversiones pasajeras de la vida. No espere encontrar un gozo genuino en sus negocios. No espere encontrar el gozo genuino en los buenos amigos. Tampoco en el tener una buena salud. Es fuente del verdadero gozo. Todas estas cosas que le he mencionado le pueden proporcionar ciertas alegrías pasajeras, pero no son un gozo genuino y verdadero. El único manantial de ese gozo profundo y permanente es el Señor Jesús en nuestros corazones. Y Pablo quiere que ellos piensen de esta manera, porque en la medida que ellos piensen de esta manera, entonces serán personas saludables mentalmente, serán creyentes saludables en su forma de pensar y de interpretar la vida. Escuche esto: entre el hombre más trate de llenar su vacío, que tiene forma de Dios, lo trate de llenar con cosas externas, efímeras, pasajeras, más ahonda su dolor y su frustración. Entre el hombre más trate de seguir insistiendo en hacer de su felicidad las otras personas, las cosas pasajeras de este mundo, más ahondará en su tristeza. La fuente del verdadero gozo es tener a Dios en el corazón. En segundo lugar, pensamos de manera correcta según el versículo 5, cuando recordamos que Dios siempre está cerca, según Pablo. Mira lo que dice el versículo 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ahora, cuando uno lee el contexto, uno puede creer que Pablo se está refiriendo a una idea de la inmanencia de Dios. Dios está cerca de nosotros, como narra el Salmo 145, versículo 18. Cercano está Jehová a los que invocan su nombre. Pero el contexto inmediato del pasaje nos brinda una información diferente. Porque según el contexto inmediato del pasaje, que es el capítulo 3, versículo 20 al 21, nos enseña que cuando la Biblia habla de que el Señor está cerca, es una expresión escatológica, futura. La idea que Dios está siempre cerca es ahora estrictamente cierta para todos los que creemos en Dios. Sea que el Señor venga antes de que muriésemos, o por el contrario, la muerte nos sorprendiese y entonces nosotros fuéramos y ante la presencia del Señor nos daríamos cuenta acerca de la brevedad de la vida humana.
La Biblia siempre hace referencia acerca de la brevedad de la vida humana. El salmista en el capítulo 103, versículo 15 al 16 dice que el hombre es como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y desapareció, se marchitó. En otras palabras, esto habla de lo efímero que es la vida humana. Así que, cual fuese el desenlace, Pablo podía decir con toda propiedad, el Señor está cerca. Y lo que Pablo quiere es que los filipenses tengan siempre esto en mente. Creo que una de las razones por las cuales las personas dentro de las iglesias, muchas viven como viven fuera de la voluntad de Dios, es porque no tienen en mente que un día darán cuentas a Dios por su forma de vida. Muchos creen que la muerte no podrá sorprenderlos a ellos. No quiero ser negativo en esta mañana ni pesimista. No estoy tratando de enseñarle o darle una idea de un mensaje terrorista, no. Pero le estoy hablando de la realidad humana. Es que la vida es corta, es efímera. Un día daremos cuentas a Dios. Nosotros tenemos claro un propósito, un lugar. Sabemos acerca de la eternidad. Creemos en la eternidad. Esa es la base del evangelio. Todo se construye a partir del concepto de eternidad en Dios o alejados de Dios. Ahora, todo cuanto ocurre en esta vida y todo cuanto ocurre en la historia de nuestra vida es parte de la preparación para encontrarnos un día con el Señor. Y en vista de lo que dice las Sagradas Escrituras, que nadie sabe el día ni la hora en que Cristo volverá, Mateo 24:36, es preciso que todos nosotros estemos preparados, trabajando y velando en todo momento, como dice Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 13. Es decir, debemos vivir con esa expectación, con ese pensamiento, el vivir con esa expectación y con ese pensamiento de que un día Dios volverá o iremos a su presencia para darle cuentas, entonces hace que nuestra fe sea guardada de las formas de pensamiento del mundo que cada día tratan de amoldarnos. Hace que nuestra mente sea guardada de las múltiples distractores que existen hoy en día. El mundo ha elaborado una gran cantidad de distractores. Hoy la gente no tiene tiempo para reflexionar acerca de su vida, de la clase de vida que están llevando y de la clase de vida que quieren vivir. El existencialismo en que vive esta generación, que caracteriza a esta generación, ha hecho de que el hombre de hoy no tenga tiempo para reflexionar acerca de su futuro. Vive en un continuo presente. Lo que importa es el momento, el presente. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pensamiento existencialista hace que las personas no piensen acerca de cuál será el fin de sus días y de cómo quieren llegar al final de sus días. ¿Sabía usted que el final de sus días se está construyendo hoy? No se construye cuando usted cumple 60 años. Se está construyendo ahora. El cómo cuidamos nuestro cuerpo, el cómo nos alimentamos, el cómo nos ejercitamos, lo que leemos, lo que pensamos, la forma como interpretamos la vida, la forma como asumimos la vida, la intensidad con que la asumimos. Todo eso está preparando nuestros días finales. Y Pablo quiere que tú y yo, mientras que nos preparamos para el final de nuestra existencia en algún momento determinado, siempre tengamos en cuenta que un día nos encontraremos con Él. Y creo que cuando uno tiene eso claro en su vida y uno sabe para dónde va, entonces uno vive, uno se arregla, uno se conduce según para el lugar donde uno va. Cuando uno tiene claro que su final último es hacia el reino de los cielos, va a vivir, se va a comportar, va a pensar, va a hablar según ese fin. Y eso es importante comprender. En tercer lugar y último, pensamos de manera correcta cuando abandonamos la excesiva preocupación. Y eso sí que es importante en este tiempo. Mira lo que dice el versículo 6. Por nada estéis afanosos. ¿Sabe? La palabra que Pablo usa aquí en el original griego, en el griego koiné, que es en el idioma original en que se escribe las Sagradas Escrituras, la palabra que se usa aquí
conlleva la idea de algo que se desgarra. Es decir, la ansiedad desgarra, produce un desgarro. Es como la idea que se tiene es que el hombre cuando se llena de ansiedad está entre la ansiedad y la esperanza. Y el hombre está en la mitad. Y en medio de esa lucha ocurre un desgarro. Ahora bien, el Señor Jesús fue muy claro cuando dijo que no valía la pena vivir lleno de preocupaciones. Jesús dijo, nadie que se afana, nadie que vive en una excesiva preocupación ha logrado añadir 1 centímetro a su estatura. Nadie que vive en una excesiva preocupación ha logrado quitar la incertidumbre del mañana. La ansiedad no quita la incertidumbre del mañana, pero sí succiona la energía, la fuerza del hoy. Cuando una persona se llena de angustia excesiva y vive afanado, angustiado, es una persona que vive cansada, se siente ahogada. Alguien le habla, inmediatamente reacciona porque se siente presionado a toda hora. Aunque nadie le esté presionando, es algo mental que está ocurriendo. Ahora, no perdamos de vista, ¿qué es lo que quiere Pablo cuando le enseña esto a los filipenses? Lo que quiere Pablo es la salud mental de ellos. Que ellos aprendan a guardar su mente, pensando de la manera correcta. Y Pablo les está diciendo, no se afanen, no se llenen de ansiedad. Y la pregunta es, ¿por qué? La respuesta es, porque Dios cuida de ustedes. A través de toda la carta, Pablo le dice a los filipenses, Dios cuidará de ustedes. Dios proveerá todo lo que ustedes necesitan. Lo que pasa es que quien confía no se afana. Hay que aprender a esperar. Ahora, escuche lo siguiente. El confiar en el Señor, el no afanarnos, no es una inactividad. La medicina contra la inquietud no es la inacción. Y eso es importante aclararlo. Y Pablo habla de esto. Permítame mostrarle un ejemplo. Un día, alguien llega preocupado, me aborda y me dice, pastor, tengo una consulta. Estoy preocupado. Mi hermana le envía a hacer una pregunta. ¿Cuál es? Me dice, su esposo lleva tiempo que no trabaja. No encuentra trabajo. Bueno, creemos que no encuentra trabajo porque no quiere. Así que cada que ella le dice, sale a buscar trabajo, él le dice, mujer de poca fe. Deja de ser tan afanada y tan ansiosa. ¿No has leído que la Biblia dice que Dios proveerá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria? Y entonces no sale a trabajar. No busca en el anuncio clasificado, por lo menos si se necesita perezoso de medio tiempo. No, nada. Y cada que ella le dice que debe ir a trabajar, él la acusa de ser una persona carnal, incrédula. La pregunta que ella hace ¿es verdad que ella es incrédula y carnal? Le dije, no, para nada. Antes es espiritual. Porque la Biblia dice que el hombre que no provee a su casa es peor que un incrédulo. Así que parte de la voluntad de Dios es que los hombres trabajemos y proveamos para nuestros hogares. Que seamos responsables. Hay personas que piensan que el no estar ansiosos significa una inacción. Y eso no es así. Ahora, si uno desea plantar un jardín, construir una casa, como pastor, realizar un sermón o hacer cualquier otra cosa, eso no se va a hacer solo orando. Porque Pablo dice, está bien, no estén afanados y oren. En vez de estar afanados, oren.
Así que uno podría llegar a decir, bueno, lo que Dios quiere es que yo ore. Pero escuche esto, si usted tan solamente ora y no reflexiona, usted no piensa, no planifica y no ejecuta, nada va a ocurrir. Es decir, debe existir una consideración que conduzca a una acción. Y Pablo habla de esto. Mira lo que dice el versículo 8, dice, en esto pensad. Ahí está la consideración. Míralo en tu Biblia, versículo 8 o en la pantalla. Ahí está la consideración. Ahora la acción, versículo 9, haced. Así que escuche esto. El pensar y el hacer sin orar genera ansiedad. Pero el orar, el pensar y el hacer generan entonces una bendición, una acción que se da en medio de la confianza, de la tranquilidad y del reposo. Lo que Pablo le está diciendo a los filipenses es para cuidar su manera de pensar, para vivir de manera inteligente en esta tierra. Primero oren, por eso la mención a la oración está en el versículo 6. La mención al pensar está en el versículo 8 y la mención al hacer está en el versículo 9. Y mira cómo Pablo escalonadamente va construyendo el pensamiento. Así que lo que Dios está diciéndonos en esta mañana es, yo quiero que ustedes vivan sin afanes, sin ansiedades, pero para eso ustedes deben ir primero a mi presencia, oren, piensen y luego actúen. Y esa es la manera correcta. ¿Cuántas alaban al Señor? ¿Cuál es la manera correcta para no llenarnos de ansiedad? Orar. Señor, colocamos delante de ti este proyecto. Pedimos que tú nos guíes, que nos bendigas, que nos direcciones. Señor, que tu favor y tu misericordia estén con nosotros. Danos la dirección, la sabiduría, el discernimiento, la discreción, la valentía cuando sea necesario. La fuerza para permanecer cuando sea necesario. Luego me pienso, para eso Dios nos ha dado la inteligencia, la razón, la experiencia de vida. Y digo, ¿qué necesito? La Biblia dice que nadie construye una casa si primero no se sienta y calcula los gastos. No sea que comenzando a construirla luego quede a la mitad porque le faltan los recursos. Y ningún rey va a la guerra si primero no se da cuenta o se cerciora con cuántos soldados viene su enemigo para él saber si tiene la misma cantidad de hombres para hacer frente a su enemigo. Así que Dios sí desea que planifiquemos, que pensemos, pero también Dios desea que actuemos. Amén. La oración es importante en la vida del cristiano. Por eso se le menciona en primer lugar. Quiero invitarle a que ustedes sean libres de la ansiedad, a que pensemos de manera correcta. Y de ahora en adelante, entonces, ore al Señor. Pero esa oración me da a mí la cuarta y última forma de pensar correcta. En cuarto lugar, pensamos de manera correcta cuando desarrollamos un espíritu de gratitud. Mira lo que dice el versículo 6 en su parte B. ¿Qué es lo que dice las Sagradas Escrituras? Con toda oración y ruego, con nacimiento de ¿qué? De gracia. Es decir, desarrollando un espíritu de gratitud. La oración tiene que ser de gratitud. Si hay algo que como creyentes en este tiempo debemos aprender a cultivar es un espíritu de gratitud. Debemos aprender a darle gracias a Dios por todo, por lo grande, por lo pequeño, por lo importante, por lo menos importante, por lo que parece insignificante. Pero debemos aprender a darle gracias a Dios por todas las cosas, a tener una actitud de gratitud frente a la vida. ¿Sabe? No sé si usted se ha dado cuenta que a veces los seres humanos nos quejamos cuando no deberíamos quejarnos. Por ejemplo, ¿cuántas personas conoce usted que se han quejado porque le toca lavar los platos sucios? ¿Alguien puede levantar la mano? ¿Alguien conoce a alguien que se ha quejado? Yo tengo un par de amigos, yo tengo un par de amiguitos que cada que les toca lavar los platos sucios se quejan. Cada que toca que ayudar en casa se quejan.
Pero sabe que en este país hay miles de personas que les gustaría tener, aunque fuese una vez al día, los platos sucios. Porque los platos sucios sugieren la idea de que tuviste algo que comer y algo en qué comer. Porque en este país hay miles de personas y en nuestra Latinoamérica hay miles de personas, escuche esto, que no tienen ni siquiera qué comer en el día ni en dónde comer algo. Así que muchas veces los seres humanos nos quejamos por cosas que no deberíamos quejarnos, sino estar agradecidos. Así que de ahora en adelante, cada que 3 veces al día ensucie los platos, di gracias, Señor, por la suciedad de mis platos. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando el lunes te toca levantarte a las 4 o 5 de la mañana, con un día lluvioso como el que tuvimos en el transcurso de esta semana, con un frío como esos, y suene el despertador, entonces en vez de quejarse y decir hoy es lunes, poder decir gracias que hoy es lunes. Es aprender a vivir agradecidos. En vez de quejarnos de los hijos, agradezcamos por los hijos. Hay quienes no los tienen. Hay que aprender a ser felices. Y cuando hacemos esto, mira el resultado. Versículo 7. La paz de Dios que sobrepasa el entendimiento les guardará. ¿Qué? El corazón, lo dije, la palabra en griego que se utiliza ahí también traduce mente, es decir, guardará su mente. La manera de tener salud mental es no siendo ansiosos y siendo más agradecidos. Y en la medida en que yo soy agradecido, la paz de Dios guardará mi corazón. Ahora, escuche esto. El corazón no guarda la paz de Dios. Es la paz de Dios la que guarda el corazón. Y eso es importante aclararlo. No es la mente la que guarda la paz de Dios, es la paz de Dios la que guarda la mente del ser humano. Y Dios desea eso. Pablo les está enseñando a los filipenses cómo pensar de manera correcta. Cuando pensamos de manera correcta, entonces los pensamientos errados de un mundo sin Dios no pueden moldearnos. No pueden ajustarnos, no nos pueden dar la forma que quieren. Entonces es cuando las personas preguntan y dicen cosas como, la verdad es que yo no sé, amigo o amiga, ¿cómo haces tú para no enloquecerte? Porque a mí me pasa una cosa de esas y yo me enloquezco, yo me muero y tú estás tranquilo. Y las personas dicen, qué resiliencia, qué capacidad de aguante. No. Es Cristo en el corazón de la persona. Porque Cristo no es una religión. Cristo es la persona de Dios encarnada que vino a morir por ti y por mí para perdonar nuestros pecados, habitar por su Espíritu en nosotros a fin de que podamos tener vida eterna y gozar de una buena salud mental. Amén y amén en esta mañana. Colóquese en pie, por favor.